Otoneurología y sistema vestibular. Esta charla está dividida en 4 partes. Primero una introducción, después hablaremos del neuroepitelio y de los receptores vestibulares y finalmente de los reflejos vestibulares. Desde el punto de vista físico, el equilibrio expresa una estabilidad entre fuerzas opuestas que actúan compensándose y neutralizándose mutuamente. En lo que se refiere al equilibrio corporal humano, viene definido por un sistema de fuerzas musculares antagónicas que igualmente se neutralizan. Fundamentalmente depende de 3 factores: la visión, que detecta la posición relativa del entorno con respecto al propio organismo; el sistema propioceptivo, que permite tener una idea de la posición que toma cada parte del cuerpo; y el sistema vestibular, que detecta las fuerzas gravitatorias y cinéticas que se ejercen sobre el organismo. La información obtenida por medio de estos sistemas se transmite a través del tronco cerebral al sistema nervioso central, en concreto a los núcleos vestibulares y al cerebelo, donde la información es procesada y regulada. Finalmente, la información eferente se dirige desde el sistema nervioso central en 2 grandes direcciones, hasta las astas medulares anteriores mediante el reflejo vestíbulo-espinal y hasta los núcleos oculomotores mediante el reflejo vestíbulo-ocular. De todas las aferencias, el sistema vestibular es el que tiene mayor importancia en el inicio de la escala filogenética, y sin embargo, en el hombre y en los restantes mamíferos, el laberinto posterior ha perdido su preponderancia filogenética, pudiendo ser sustituido por la sensibilidad profunda y la visión. Este concepto es muy importante en los tratamientos de rehabilitación del equilibrio en pacientes que presenten destrucción de los receptores vestibulares, ya que la recuperación del equilibrio se basará en potenciar la sensibilidad profunda y la información visual, siendo más importante la primera que la segunda. Por ejemplo, en las sorderas congénitas, el laberinto puede estar muy alterado, pero tienen un buen equilibrio, incluso en casos que asocian ceguera. Los receptores sensoriales vestibulares se localizan en el oído interno o laberinto dentro de la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto óseo se divide en laberinto anterior, que es la cóclea, y laberinto posterior, formado por el vestíbulo y los 3 conductos semicirculares. El laberinto anterior se encarga de la transmisión de un impulso bioeléctrico a los centros auditivos, mientras que en el laberinto posterior se localizan los receptores que informan sobre la posición en el espacio y los movimientos que se realizan. Esta continuidad entre el laberinto anterior y el posterior hacen que en la patología vestibular se detecten con frecuencia alteraciones auditivas. Por ejemplo, en la enfermedad de Meniere, los pacientes presentan vértigo asociado a hipoacusia y acúfeno. En las paredes superior y posterior del vestíbulo desembocan los 3 conductos semicirculares. Su pared lateral comunica con el oído medio a través de la ventana oval. La pared medial se conecta con el fondo del conducto auditivo interno por medio de orificios cribosos para las ramas del nervio vestibular. Finalmente, la pared anteroinferior comunica con el extremo de la espira basal de la cóclea. El laberinto membranoso reproduce en cierta medida y a menor escala la forma del laberinto óseo. Contiene los órganos sensoriales del equilibrio, que son los 3 conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo. El sáculo y el utrículo se localizan en el vestíbulo, en concreto el utrículo en la fosita ovoide, donde desembocan los conductos semicirculares membranosos, y el sáculo se localiza en la fosita hemisférica. El sáculo se comunica con la endolinfa del acueducto coclear a través del ductus reuniens, que es la única vía de comunicación entre el laberinto anterior y posterior. Sáculo y utrículo están conectados por el conducto utrículo-sacular, que desemboca en el conducto endolinfático. Este se introduce en un canal óseo denominado acueducto del vestíbulo y desemboca en la fosa posterior sobre el seno sigmoide, donde el conducto endolinfático se dilata mucho y forma el saco endolinfático. La dilatación del saco endolinfático se ha relacionado con la fisiopatología de la enfermedad de Meniere. El espacio entre el laberinto óseo y el membranoso está relleno por perilinfa, que tiene una composición similar al líquido extracelular, y el laberinto membranoso está relleno por endolinfa, con una composición similar al líquido intracelular. Pasamos a la segunda parte, donde vamos a hablar del neuroepitelio. Las células ciliadas que conforman el neuroepitelio de los receptores vestibulares están tanto en las máculas como en las crestas ampulares. Existen 2 tipos de células, como vemos en la imagen. Las de tipo 1 tienen forma de ánfora y se encargan de modular la actividad de las otras células ciliadas. Las de tipo 2 tienen forma cilíndrica y son las verdaderas células receptoras. Cada célula contiene en su polo apical un mechón de entre 50 y 100 estereocilios dominado por un quinocilio, de mayor longitud y grosor.
La disposición del quinocilio dentro de las células sensoriales, como veremos después, es de gran trascendencia, dado que es el sustrato morfológico de una determinada polaridad celular. El mecanismo de activación y transducción de las células ciliadas es el siguiente. Las corrientes de la endolinfa, inducidas por los movimientos o cambios de posición de la cabeza, producen un desplazamiento de la membrana otolítica o de las cúpulas sobre los quinocilios de las células ciliadas. Las células ciliadas están polarizadas por su morfología. Todo desplazamiento de los estereocilios en el sentido del quinocilio produce una despolarización, mientras que el movimiento en sentido contrario, alejándose del quinocilio, produce hiperpolarización de la célula ciliada. Los estereocilios están conectados entre sí por uniones filamentosas. El desplazamiento de los estereocilios hace que dichos filamentos abran directamente uno o dos canales de potasio situados cerca del vértice del estereocilio. La apertura de estos canales es mecánica, lo que permite que la respuesta a los estímulos sea rapidísima y muy sensible a desplazamientos mínimos. La entrada de potasio en la célula produce su despolarización, que induce la apertura de canales de calcio dependientes de potencial que se sitúan en la base de las células. La entrada de calcio hace que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores en la hendidura sináptica, despolarizándose las neuronas aferentes, con lo que aumentan su ritmo de descarga. Cuando el estímulo desaparece, se cierran los canales de calcio y se abren canales de potasio dependientes de voltaje situados en la base de la célula, que permiten la salida de potasio y la recuperación del potencial de reposo. Los receptores vestibulares son las máculas otolíticas del sáculo y del utrículo y la cresta ampular de los conductos semicirculares. A continuación vamos a hablar de la anatomía y fisiología de estas estructuras. Las máculas otolíticas están situadas en dos órganos sensoriales perpendiculares entre sí, llamados utrículo y sáculo, dispuestos para detectar las aceleraciones o desaceleraciones lineales en los tres planos del espacio. La superficie de ambas máculas no es plana, sino que presenta dos vertientes poco inclinadas que confluyen en una cresta central llamada estriola. La mácula está formada por el epitelio sensorial, que contiene las células tipo 1 y tipo 2 ya comentadas, y la membrana otolítica, que se localiza sobre el neuroepitelio. En esta membrana hay una capa gelatinosa compuesta por mucopolisacáridos neutros, donde están los otolitos, que son cristales de carbonato cálcico. Debajo hay una red submembranosa que constituye una malla fibrilar en la que penetran los extremos de los estereocilios de las células ciliadas. Si miramos la imagen de la derecha y consideramos al ser humano en bipedestación, las máculas del sáculo se encuentran en un plano vertical y captan de forma eficaz las aceleraciones de los movimientos cefálicos de ascenso y descenso y por lo tanto de las fuerzas gravitatorias. Las máculas del utrículo se encuentran en un plano horizontal y captan las aceleraciones lineales, laterales y anteroposteriores, así como las inclinaciones de la cabeza. Esto permite saber si estamos subiendo o bajando en un ascensor o si un coche se mueve hacia adelante o hacia detrás sin referencia visual. Durante la aceleración lineal, la membrana otolítica se mueve con respecto a las células ciliadas maculares, produciendo una deflexión de los cilios hacia el quinocilio, lo que produce una despolarización. Cuando el movimiento alcanza una velocidad constante, no existe desfase entre el movimiento de los cilios ni la excitación de las células, y cuando el movimiento de la cabeza se desacelera, de nuevo existe desfase y se produce deflexión de los cilios en sentido contrario al quinocilio y por tanto una hiperpolarización. Esto explica que si vas con los ojos cerrados en el tren, eres capaz de detectar movimiento, luego parece que el tren no se mueve y cuando decelera vuelves a detectar movimiento, pero siempre con los ojos cerrados. Como hemos comentado, los otolitos se localizan en la membrana que cubre el neuroepitelio de las máculas. El peso que le dan la malla a los otolitos hace que el peso específico de la misma sea mayor al del medio circundante, lo que es diferente en los conductos semicirculares, donde la cúpula tiene un peso similar a la endolinfa. Este cambio en el peso provoca un estímulo constante que nos permite sentir la atracción gravitacional de la Tierra. Así, la aceleración gravitatoria estimula de manera constante las máculas independientemente de la posición de la cabeza, ya que siempre habrá una mácula situada verticalmente o próxima a la verticalidad. En las imágenes podemos ver cómo en ausencia de gravedad los astronautas se caen más. En un estudio que llevó a cabo la Agencia Espacial Europea, se demostró que nuestro cuerpo necesita al menos un 15% de la gravedad terrestre para percibir correctamente lo que es arriba y lo que es abajo, y la gravedad de la Luna es solo el 17% de la de la Tierra. Los conductos semicirculares están orientados en los tres planos del espacio, de manera que el plano de cada uno de ellos forma con el de los otros dos un ángulo de 90 grados. De esta forma,
son capaces de detectar los movimientos de aceleración angular en los tres planos del espacio y los componentes vectoriales derivados de estos. En bipedestación, el conducto semicircular lateral, también llamado horizontal o externo, se encuentra levemente inclinado caudalmente 30 grados respecto a la horizontal. El conducto semicircular superior o anterior se sitúa en el plano frontal, casi perpendicular al eje del peñasco, y el conducto semicircular posterior se sitúa en un plano sagital. Cuando caminamos o corremos, inclinamos ligeramente la cabeza y dirigimos la mirada hacia el suelo unos metros por delante. Esta inclinación coloca al conducto lateral y al utrículo en un plano horizontal paralelo al suelo y perpendiculares a la fuerza de la gravedad. Los conductos semicirculares laterales se encuentran situados en el mismo plano. Los conductos anteriores y posteriores de un lado y otro son coplanares, de tal modo que la estimulación del conducto posterior de un lado asocia una inhibición del anterior contralateral y viceversa. Los conductos semicirculares desembocan en el vestíbulo por sus dos extremos, de los que uno, denominado la ampolla, tiene doble diámetro que el otro. En el centro de cada ampolla hay un surco formado por un pliegue de epitelio que forma una prominencia intraluminal denominada cresta ampular, que es el receptor del movimiento angular. Las fibras nerviosas penetran por el surco. Cada cresta está recubierta por un neuroepitelio y este, a su vez, está cubierto por una sustancia gelatinosa rica en mucopolisacáridos llamada cúpula, que cierra herméticamente el espacio entre la cresta y el techo de la ampolla. Todo movimiento que despolariza las células de la cresta de un conducto semicircular hiperpolariza las de su opuesto contralateral. Por lo tanto, la información vestibular está codificada por medio de señales excitatorias e inhibitorias que vienen de los receptores periféricos. Es en los núcleos vestibulares donde se compara la información que proviene de cada par de conductos. En la imagen vemos la respuesta del conducto semicircular horizontal y su nervio a los giros de la cabeza en el plano horizontal. En la imagen A vemos la cabeza en posición de reposo con una tasa de descarga similar en los nervios de ambos lados. En la imagen B, la cabeza gira hacia la derecha y la endolinfa, por inercia, desplaza las crestas ampulares hacia la izquierda. El movimiento es ampulípeto, es decir, los estereocilios se acercan al quinocilio y excitador del conducto derecho, y ampulífugo, es decir, los estereocilios se alejan del quinocilio e inhibidor en el conducto izquierdo. En la imagen C muestra la situación opuesta, con un giro hacia la izquierda que aumenta las descargas en el nervio vestibular izquierdo y disminuye las del derecho. El vértigo posicional paroxístico benigno es uno de los trastornos más frecuentes dentro de los síndromes vestibulares periféricos y se debe a la movilización de los otolitos que se desprenden de la membrana otolítica del utrículo y se desplazan hacia los conductos semicirculares, lo que provoca un nistagmo característico dependiendo del conducto que presenta el acúmulo de otoconias. La mayoría de los pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno presentan un grupo de otoconias libres en el conducto y es lo que se denomina conducto litiasis. Con menor frecuencia, el sustrato fisiopatológico es una cupulolitiasis, donde las partículas están adheridas a la cúpula del conducto, de modo que ésta se vuelve sensible a la gravedad. Ya hemos visto el funcionamiento de los receptores vestibulares. Como dijimos al principio, además de la información vestibular, a nivel central se integra la información visual y la propioceptiva. El procesamiento de dichas señales genera las eferencias que permiten un adecuado control del equilibrio a través de, principalmente, el reflejo vestíbulo-ocular y el reflejo vestíbulo-espinal. El reflejo vestíbulo-ocular es el reflejo que estabiliza la imagen en la retina durante el movimiento de la cabeza. A través de conexiones entre los núcleos vestibulares con los núcleos oculomotores y la sustancia reticular, cuando movemos la cabeza hacia un lado, los conductos semicirculares detectan ese movimiento y mediante conexiones de inhibición y excitación de la musculatura extraocular generan un movimiento del ojo, de la misma amplitud pero en sentido contrario. Simplificando, cuando la cabeza gira a la derecha, los ojos se desplazan en sentido opuesto los mismos grados a fin de no perder los puntos de referencia que nos permiten reconocer nuestra situación en el espacio. Si el cuerpo continúa girando hacia la derecha, llegará un momento en que los ojos no puedan desplazarse más en sentido opuesto, al llegar al punto de mirada extrema en el que no es posible proseguir el desplazamiento. En lugar de ello, los ojos efectúan una sacada correctora hacia la derecha en busca de un punto de referencia en la línea media para fijarlo en la fóvea. Si estas sacadas correctoras se producen de manera continuada, se denominan nistagmos. El nistagmo comprende dos fases, una lenta, en sentido contrario a la dirección del giro, y otra rápida compensadora, en el sentido del giro. Cuando se produce este nistagmo y no se fija un objeto en la fóvea, se pierde el sentido de la orientación espacial, experimentándose lo que se conoce con el nombre de vértigo,
es decir, una sensación subjetiva de rotación propia o de los objetos del entorno. Por el contrario, si se fija de forma continuada la mirada en un punto, mientras se produce el giro como hacen los bailarines, se inhibe este mecanismo y se mantiene la orientación. Recordemos que los vestíbulos tienen una descarga eléctrica basal. Si se anula, por ejemplo, el vestíbulo izquierdo, por ejemplo en una neuritis vestibular, dejaría de llegar estímulo desde la izquierda y el cerebro interpreta la descarga basal contralateral como si la cabeza estuviese girando sin parar a la derecha. Según lo que acabamos de ver respecto al reflejo vestíbulo ocular, se generaría un nistagmo con fase rápida a la derecha. La hipofunción vestibular bilateral genera oscilopsia y el paciente tiene sensación de que las cosas se mueven arriba y abajo al caminar. El reflejo vestíbulo-espinal se produce por información proveniente de los oídos que por vía refleja brinda información a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, controlando la contracción de la musculatura antigravitacional. La conexión entre los núcleos vestibulares y la musculatura esquelética permite adoptar una estrategia postural como respuesta a un movimiento. Por ejemplo, si nos dan un empujón hacia adelante, si no queremos caer al suelo, podemos hacer flexión plantar de los tobillos, dar un paso o extender los brazos para agarrarnos a algún sitio. Sabemos que los laberintos funcionan en pareja y que cuando uno se estimula, el otro se inhibe. Por regla general, si la cabeza se mueve hacia un lado, el laberinto homolateral es el que se estimula y el contralateral el que se inhibe. En otras palabras, el lado homolateral predomina sobre el contralateral al movimiento. Supongamos un paciente que sufre una anulación funcional del laberinto izquierdo. Si lo tenemos de pie con los ojos cerrados, el lado derecho sigue proporcionando la misma información de siempre, mientras que el izquierdo da información nula. El resultado es que el lado derecho predomina sobre el izquierdo, y el sistema nervioso central lo interpreta como que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, por lo que para mantener el equilibrio empuja hacia la izquierda. Como realmente no se estaba moviendo, el resultado es que se inclina hacia el lado deficitario. La información ocular y el reflejo vestíbulo-espinal nos ayudan a evitar la caída.